Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es el campanile y el interior de San Trovaso. Estamos en Venecia, estamos recorriendo una parte de esa magnífica, de esa increíble ciudad que es Dorsoduro, una parte de Venecia, que igual no es la más visitada, pero la que tiene unas auténticas joyas en sus chiesas, en sus iglesias, llenas de arte, llenas de retablos, llenas de historia, en una palabra. Por eso estoy acercando otra vez, después de muchos podcasts sin recorrer Venecia, vuelvo a ella. No puedo faltar a Venecia. Bueno, estos días de duro invierno está siendo este invierno que va del 25 al 26, está siendo pues bastante duro con nevadas, con bastantes nevadas. Suelen decir que cuando nieva, este año empezó a nevar en septiembre, pero suelen decir que cuando hay nieve, cuando hay nevadas en octubre, nieva todos los meses hasta en mayo. O sea que no sé si se cumplirá, pero era una de los refranes antiguos que oía yo a los caseros de mi pueblo que decían eso. No quiere decir que cuando nieva en octubre en un territorio o en una zona o en una comarca vaya a nevar todos los meses en esa comarca, sino que va a hacer frío y que va a nevar, pero puede que nieve en el valle de al lado. Estos días, cuando he tenido que hacer desplazamientos por la zona de Granada y incluso desplazarme hacia Málaga, hacia la provincia de Málaga, cuando uno contempla Sierra Nevada se queda absolutamente apabullado. Han sido los días que no han estado nevando, lloviendo o de muy mal tiempo, han sido días de mucho sol, de ese sol tan absolutamente deslumbrante que tiene el sur, que tiene Andalucía, que tiene especialmente Granada, y ver ese blanco brillante, intensísimo, recortarse sobre el fondo azul del cielo, es una cosa que no creo que haya belleza. Muy pocas situaciones pues nos pueden evocar una visión tan bella. Y cuando uno ve la nieve, que ahora la estás viendo a distancia, también te puedes acercar, si vas por la carretera que sube a la estación de esquí y sorprendentemente pillas o que no esté cortada porque está nevando o está helando, te puede pasar que esté cortada por un exceso desmedido de esquiadores y de gente que va a tocar la nieve de cerca. Yo creo que la palabra tocar la nieve no nos vale. Y entonces uno ve aquello y aquello te parece que es la cosa más pacífica y más bonancible y más inerte y más, no sé cómo denominarlo, como que esa quietud que da la nieve está en permanente estado hasta que en mayo, junio, julio, cuando aprieten los calores, se irá derritiendo y al final acabará otra vez la roca pelada de las altas cumbres de Sierra Nevada desprovistas del blanco manto. Pero no es así, y hay que andar con mucho cuidado, porque en la nieve hay aludes. Y los aludes son uno de los mayores peligros con los que uno se puede encontrar cuando hace montañismo o cuando va a esquiar, o cuando vamos a movernos en las salidas invernales en la montaña. Hay que tener en cuenta una cosa. Las estaciones de esquí, todas las del Pirineo, las de La Rioja, las de los picos de Europa, las de la zona de Teruel, todas, si uno esquía
y se mueve dentro de lo que es el perímetro de la estación de esquí, no va a tener nunca ningún problema, porque la nieve va a estar batida, va a estar apelmazada, va a estar en condiciones. Pero ¿qué pasa? Que aquí empieza la picaresca. Un forfait, un acceso a las pistas de esquí es caro. Creo que anda ya alrededor de los 60-70 euros mínimo en las estaciones peninsulares. En las francesas pueden ser bastante más caras, y ya en los Alpes no puedo ni contaros, al menos así era antes. Ahora creo que seguirá parecida. Entonces, los aludes pasan cuando la gente pasa a las zonas, pasa cuando las personas invaden zonas fuera de lo que son las pistas normales de esquí, porque normalmente los aludes a los que nos enfrentamos son aludes de placa, por decirlo de alguna manera, que tú pasas por encima de una superficie nevada que no está cuidada para el ejercicio del esquí, y lo que haces muchas veces cuando cruzas por encima de ellas es que le haces unos cortes, como si tú esquiando movieras esa nieve y hicieras una especie de efecto cuchillo sobre la superficie, sobre una placa, que una placa es una superficie de nieve compacta y densa. Por tanto, este tipo de aludes que se producen el desprendimiento y el deslizamiento de una capa de manto de nieve sobre otra más antigua que se ha quedado debajo, se ha helado y le hace, por decirlo de alguna manera, de rampa, y le da velocidad y hace que se mueva tanta cantidad de nieve. Este tipo de alud deja fracturas de nieve bien visibles en la montaña, y se produce por la existencia de discontinuidades en el manto de la nieve. La nieve se encuentra débilmente adherida a la superficie del terreno. Cada capa de nieve previa, que sería esto, es sobre la que reposa la siguiente capa, y el desplazamiento de esta capa es lineal, y la velocidad cuando se empieza a desprender, pues según la inclinación de la montaña, pero a veces puede ir desde los 20 hasta los 50 kilómetros por hora. Y principalmente ocurre en invierno y en las laderas de orientación norte, ya que la falta de sol impide o retrasa la transformación del manto de nieve y la adhesión de esta capa con la que ya existe anteriormente en la montaña. Y las laderas con orientación este son las segundas más peligrosas, pues solo reciben el sol al amanecer, con las temperaturas más frías del día, y la nieve apenas tiene tiempo para adherirse y para transformarse. Y después nos encontramos con las laderas de orientación oeste, que reciben el sol al final del día y tienden a transformar la nieve de una manera más brusca ante las temperaturas más altas. Y, por último, las laderas orientadas al sur, que son las más expuestas al sol y tan solo necesitan un par de días para estabilizar la nueva capa de nieve recién caída. Por estos motivos, en invierno es preferible escoger siempre rutas, cuando andamos por la nieve, rutas de orientación sur, sureste o sureste, dejando las rutas con orientación norte para la primavera, cuando el sol incide más directamente sobre ellas, permitiendo la estabilización del manto de nieve. La nieve se ve y muy bien desde Venecia, porque estás viendo los Alpes austríacos, pero vamos a volvernos a un sitio desde donde se puede apreciar también la nieve, que es desde la zona de Dorso Duro, y vamos a continuar recorriendo San Trovaso. En línea con la fachada de la iglesia, que se eleva a lo largo del río de San Trovaso, no tiene un murete para donde se salva el río muy alto, pero enseguida,
vemos que hay una característica que es un campanario monumental con un parapeto elevado, con hileras y marco superior, que da una visión muy elegante y que concluye en un tambor octogonal, que es lo que cada iglesia, cada campanario, yo creo que tiene su característica en Venecia. Accedemos a la iglesia y en la contrafachada, por donde hemos entrado, encontramos un órgano de Gaetano Callido con un coro de madera. La obra del órgano es de 1765 y Gaetano Callido, su autor, aprendió los primeros elementos del arte del órgano cuando era muy joven y construyó su primer órgano en 1748 en Casale de Sicodosia, en Padua. Después pasó a la escuela del famoso organero de origen dálmata, de Dalmacia, no de los perros dálmata, Pietro Nacchini, de quien se separó en 1762 para iniciar su propio negocio independiente. En 1763 tuvo que construir 6 órganos, uno de ellos doble, y en pocos años su actividad tuvo que extenderse no solo a todos los territorios bajo el dominio directo de Venecia, sino también a la zona de las Marcas, a la Romaña, incluso llegó a hacer órganos para Constantinopla. En 1766 recibió el prestigioso encargo de reconstruir completamente los 3 órganos de la Basílica de San Marcos de Venecia. Y cuando la construcción se completó, fue nombrado en el año 1770 conservador permanente con un buen salario anual de 45 ducados de los órganos venecianos. Sin embargo, en 1786 este salario se incrementó con la condición de que construyera a su propia costa un portativo, como si dijéramos, un órgano de apoyo a la capilla musical de San Marcos. Su incansable actividad y méritos y ventajas de ella deriva que fueron reconocidos por el Senado, que mediante un decreto de 1779 le eximió de todos los derechos y tránsitos y pagos por el transporte de sus instrumentos fuera del territorio de la República. Los acontecimientos políticos y los cambios económicos y sociales de finales del siglo XVIII, en particular la supresión de las corporaciones religiosas decretadas por el gobierno napoleónico, no parecen haber tenido mucha influencia en su labor, que continuó a un ritmo acelerado hasta el año 1806, cuando la dirección de su organería pasó a manos de sus hijos. Callido murió en Venecia el 8 de diciembre de 1813 y fue uno de los mayores representantes de la escuela de órgano veneciana del siglo XVIII, cuyo fundador reconocido era Pietro Nacchini. Las características de esta escuela son casi comunes a todos los organeros que trabajan en su línea. De hecho, mediante una rigurosa selección de las posibilidades sonoras y técnicas de la tradición clásica, se ha establecido un tipo estilizado de instrumento del que nunca se ha apartado, determinando así una especie de estandarización en los órganos, como por así decirlo, como más perfectos que se construyeron para la escuela veneciana, que nunca ha participado practicado la restauración o la reutilización parcial de herramientas preexistentes, y esto refleja que esos órganos fueron muy buenos y únicamente ha habido que añadir, más que reemplazar, que añadir nuevas tuberías para conseguir sonidos, por así decirlo, como más modernos. Al lado derecho se encuentra la primera capilla, llamada Capilla de los Scheraroli, constructores de góndolas, y que pertenecía a la Scuola Piccola de los Scheraroli. El primer altar es una pintura
de San Pío X en su gloria, una obra de 1954 moderna. Su autor fue Giuseppe Barascuti, está hecho en óleo y, como os digo, está en la capilla de los Schiaroli, el lado derecho de la nave central. El retablo devocional de la época, cuyo autor representaba la Visitación, fue reemplazado por la pintura actual que representa al Papa Pío X en gloria, y la decisión de reemplazar la obra original probablemente se deba al mal estado en el que se encontraba el retablo original. La elección de representar al Papa Pío X se basa en su devoción especialmente sentida en la ciudad lagunar, porque había sido patriarca de Venecia. Veremos que Venecia dio bastantes papas al Vaticano. En el frontal de este retablo hay una imagen de la Visitación fechada entre 1626 y 1628 de autor anónimo. En el lado derecho se encuentra la segunda capilla, la capilla de San Costanzo de Azcona, protector de la escuela universidad de los Nonzoli, de los sacristanes, que tuvo su sede aquí desde 1865. Los restos del santo estaban originalmente en la iglesia suprimida de San Basello y fueron transportados aquí, quizá junto con la pintura, que ha sido ampliado para adaptarse a una nueva disposición. En el altar, la pintura de San Costanzo de Ancona en oración, obra de Gaspare di Ciani, que fue un pintor italiano, no está fechada. Está fechada alrededor de 1755. Y este autor, como os digo, fue hijo de Giuseppe y Justina Lina, y se formó con Antonio Lazzarini, un pintor mediocre de Belluno. Pero él, siendo aún joven, se trasladó a Venecia para completar sus estudios en la escuela de Gregorio Lazzarini y luego en la escuela de Sebastiano Ricci. Cuando hablamos de Ricci ya hablamos de pintor de categoría. Desde 1717 acompañó como escenógrafo a Alexander Maurus a Dresde, con quien trabajó en varios teatros. También trabajó en Múnich y al regresar a Venecia en 1720 se trasladó a Roma al servicio del cardenal Pietro Ottoboni. Pasó el resto de su vida en los territorios de la Serenísima República de Venecia. Además, fue uno de los fundadores de la Academia de Pintura, Escultura y Arquitectura de Venecia y ocupó el cargo de presidente. La influencia de Ricci fue evidentemente importante en el coronismo y en la plasticidad de las formas, como se demuestra en sus más importantes composiciones y también en los pequeños bocetos como las escenas del Apocalipsis y numerosos dibujos que han llegado hasta nuestros días. Su hijo Antonio y Giuseppe también se convirtieron en pintores paisajistas activos en Venecia para ayudar a su padre, como lo hicieron en el caso de los frescos de la Villa Barbini en Casella. La técnica empleada es óleo y su ubicación, como os he dicho, capilla Costanzo de Ancona, lado derecho de la nave central. La figura del santo patrón de los Nonzoli está representado de rodillas en un gesto de oración, mientras que detrás de él se alza una escalera de madera, símbolo de su categoría. Y al fondo, tras una cortina, se pueden ver a dos individuos vestidos a la moda pidiendo limosna. En la parte superior, coronando el lienzo, tres alegres ángeles alados aportan un toque vivo a la imagen. En cuanto a San Constancio de Ancona, podemos encontrar información en la historia de San Gregorio Magno, en sus diálogos,
en los que se enfatiza la profunda humildad del santo y su capacidad de hacer milagros. Según el relato basado en los testimonios de los caepiscopos y otros lugareños, Constancio, vestido de monje, desempeñó el papel de sacristán en la iglesia de San Estéfano, la catedral de Ancona, y se distinguía por su espíritu de perfección que se manifestaba a través del don taumatúrgico, del don de hacer milagros. En el lado derecho está la tercera capilla, la capilla de San Francesco de Paula, con un patrón, obra con un donante, obra atribuida a Benafato del Friso. Benafato del Friso, conocido también como Albise del Friso, era hijo de una hermana de Paolo Cagliari y por tanto de origen también veronés, y nacido alrededor de 1544. Según el historiador Ridolfi, vivió mucho tiempo en la casa de su tío el veronés, pero su colaboración con Veronés no es fácil de documentar. Sin embargo, los escritores antiguos recuerdan que Veronés tuvo que mantener sus obras en progresos ocultas a su sobrino para evitar que le precediera y difundiera sus ideas, y falleció en Venecia el 7 de octubre de 1609. Existen varias obras que atestiguan la actividad de este autor en Venecia, como el Centurión ante Cristo en la iglesia del Ángel Rafael, firmado y fechado en 1587. Es importante también como la Última Cena en la iglesia de Santa Eufemia en la Giudecca, también firmada, que presenta una variedad de formas fuertemente cuadradas y la memoria de la riqueza cromática del veronés, de Verona, aunque más aplanada y suavizada, tal vez porque todavía estaba haciendo unas imitaciones un tanto mediocres. También este autor trabajó en la iglesia de San Apolinar, pero las pinturas retiradas no están disponibles hoy en día. La consagración de Santa Polonia de 1852 fue entregada junto con otras obras al obispo de Leápolis para que se pudiera equipar las iglesias de Bucovina con algunas pinturas. La batalla entre Constantino y Magencio, perteneciente a este complejo, es muy alabada también por el historiador Ridolfi. Un círculo de cierta importancia permanece en San Niccolò dei Mendicoli, con los episodios de la vida de Cristo, en el que se descubre la imitación de las obras del veronés de los primeros años de la novena década. No solo las ideas compositivas, sino también los típicos acordes cromáticos, azul y amarillo, púrpura, plata, que sin embargo han perdido su valor brillante en el sobrino, promovieron las obras de Paolo Veronés. Para el altar mayor de la iglesia de los conversos de la Giudecca realizó una aparición de Cristo a María Magdalena, actualmente en la iglesia parroquial de San Masón Vicentino. Si las dos figuras del primer plano no están muy bien adivinadas, una cierta aspereza de la manera es evidentemente sobre todo en Cristo. Los dos ángeles que custodian la tumba a la derecha de la pintura están representados con una libertad de modales y con una finura de ejecución poco comunes en un pintor que podríamos considerar como un tanto mediocre. También en Venecia pintó en la iglesia de San Giovanni Crisóstomo al santo obispo ordenado y al santo liberando a un poseído del demonio, y quizá también el bautismo de Cristo, una obra que ciertamente puede atribuirse a la escuela del veronés. Santa Marcuola, el beso de Judas y el Cristo en Getsemaní, y para la antigua escuela di San Fantino, ahora Ateneo del Véneto, un bautismo de Cristo, y finalmente en la catedral de Santa María de Chioggia queda una procesión en el lugar de una prodigiosa aparición de la Virgen.
En conclusión, podemos notar por parte de este autor la constante y a veces pesada imitación del gran arte veronés, del que prácticamente nunca supo cómo desanclarse. Ni siquiera cuando, como afirma Fiocco, intentó acercarse a Palma el joven y a los seguidores de Tintoretto. El retablo presenta una figura del santo en posición vertical, mirando directamente hacia el observador, colocado sobre un capitel decorado con el hábito distintivo de la orden franciscana, en el que el santo se había ingresado a la edad de 12 años. A los pies de San Francisco de Paula, de este monje, hay un patrón arrollinado, un donante, presumiblemente un cofrade de la escuela, mientras que detrás de él se puede vislumbrar otras dos figuras arrodilladas, quizá representando o a otros donantes o a los profetas. En la parte posterior de la pintura, sobre un fondo de nubes, se presentan las dos virtudes de la fe, simbolizadas por un cáliz, la fe, y la caridad, sosteniendo a un niño de rodillas, rodeado de ángeles y en cuyo centro hay una paloma. El fondo del paisaje, pues se puede ver una laguna cruzada por un barco de velas desplegadas, creemos que en una alusión directa a las lagunas venecianas. Bien, en el pilar de la esquina hay una pintura en retrato del beato Pedro Acotanto, una obra del siglo XVII por un autor anónimo, este patricio veneciano del siglo XII, que utilizó su riqueza para donarla a los menesterosos, a los pobres de alrededor, de no muy lejana distancia de la iglesia de San Trovaso, y que está enterrado en la capilla del León. Según la tradición veneciana, basada en un manuscrito conservado en la iglesia de San Basilio y que Flaminio Corner define como muy antiguo, Pietro nació en 1108 en una familia de Acotante, una familia que podía presumir de orígenes muy antiguos, procedente de Altino, y en la misma iglesia del distrito donde vivían los Acotantes, en la zona de San Basilio, que fue construida por ellos en el siglo X. Practicaba la caridad de una manera eminente, a los pobres veía en Cristo y a la limosna como una manifestación de fe, aunque muchas veces los pobres se aprovechaban de ella y asediaron su casa antes de que se marchase y custodiaron la puerta cuando tuvo que volver a entrar. Interrumpieron su paseo por la calle con peticiones insistentes, y él, siempre paciente y generoso, daba la bienvenida a todos y no dejó que nadie saliera desconsolado ni se fuera de su casa llorando. En la noche más oscura, lo describe el cronista, para ocultarse a la vista y a los aplausos de los hombres, y solo conocido de Dios, que le asistió con sus propias manos, cargó su barco doméstico con pan, leña, aceite, ropa y otras cosas necesarias para la pobreza de los miserables y privados de cualquier ayuda a mano, la empujó solo a través de las aguas agitadas e indignadas por medio de vientos furiosos, y con continuos peligros para su salud y su vida, lo llevó aquí y allí por varios barrios lejanos de la ciudad en busca de los pobres más abandonados, y les hizo una generosa distribución de la abundante carga, salvándolos así del inminente desastre de tener que morir en el infierno veneciano de frío o de hambre. Para los pobres, él mismo se vuelve pobre, vende todo lo que tiene y ni siquiera se queda con lo que le hubiera hecho falta para vivir. Se retiró a San Giorgio, entre los benedictinos que habían sido sus maestros de vida. Se vestía con ropa muy pobre y quería realizar los servicios más humildes, como ser el hortelano y llevar agua a la cocina del monasterio, sacándolo con dificultad del pozo.
se conformaba con muy poca comida y a menudo ayunaba. Y el ejemplo de virtud que dio a los monjes fue tal que tras la muerte del abad Pasquale le quisieron nombrar como superior, pero Pedro se rindió y en su lugar obtuvo vivir como un ermitaño junto al monasterio, donde con sus propias manos construyó una pequeña choza y pasó los últimos años de su vida entre el ayuno y la mortificación. Murió el 23 de septiembre de 1187, fecha que había predicho para su muerte, rodeado de sus hermanos, y fue enterrado en la iglesia de San Basilio, denominada San Basello, en Venecia, donde goza de una reputación de santidad por los milagros realizados mediante su intercesión y por la incorrupción de su cuerpo, hallado tal como estaba en 1250. El 23 de abril de 1240, el obispo de Venecia, Niccolò Morosini, lo hizo devolver a la iglesia. Algún tiempo antes, un párroco demasiado entusiasta lo había mandado colocar el cuerpo en el cementerio de al lado para evitar honores no autorizados, y aprobó su culto. Se erigió un altar en su honor y, por un legado muy antiguo, se mantuvo un paregínico que se recitaba cada año y que se conserva entre los antiguos códices de San Marco. En 1305 su cuerpo fue trasladado a otra tumba del cementerio vecino y en 1340 fue finalmente trasladada al interior de la iglesia sobre el altar del crucifijo. Reconocido como un hacedor de milagros, el Papa Clemente XIII lo declaró como beato en 1759. En 1810, tras la supresión napoleónica de la iglesia de San Basilio, las reliquias fueron trasladadas a la cercana iglesia de San Sebastiano y luego, en 1820, a la iglesia de los santos Gervasio y Protasio, a la que estamos hablando, San Trovaso, donde aún se veneran. En 1946 se creó una obra que fue la Beata Caridad de Pietro a Contato para la asistencia de los despojados de la Giudecca y de la Terese, unas 500 familias entre las más necesitadas, y actuó para la promoción humana, de enseñanza y de misericordia y de beneficencia, sobre todo para los niños de los barrios que estaban más abandonados, y les crearon juegos, canciones, lecturas, se les daba de comer, una especie como de pensión o pensionado. Y en la zona de Santa Marta se organizaron cursos profesionales y talleres de carpintería para que enseñaran a los niños abandonados, trabajo que duró hasta el año 1964. Y hasta aquí nos ha traído hoy desde el campanile al interior de la iglesia de San Trovaso y todo este mundo de santos, de beatos y de historia eclesial de Venecia tan interesante para relatar, para contar en Historia con Sentido. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast